¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la entrevista de PuraNoticia.cl. Les saluda Rodolfo Bayer y estamos ya con un nuevo invitado, muy buen invitado. Vamos a hablar ahora con el director regional del Servicio Nacional del Consumidor, del CERNAC. Está con nosotros Marcos Morales, aquí en Salvador. Marcos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias, Rodolfo. Bueno, hace poco, ¿cuánto tiempo llevas en el cargo, Marco? Ya son 9 meses, desde octubre del año pasado, en que asumí a través del sistema de alta dirección pública y como he sabido, en el edificio donde está el CERNAC, donde estaba y actualmente todavía sigue estando, hubo un incendio. Entonces nosotros estuvimos 2 meses trabajando con los funcionarios, conociendo el sistema y el equipo de trabajo, y desde entonces ya todos trabajando desde sus casas, salvo lo que es atención de público. En eso nosotros no podemos dejar de prestar ese servicio tan necesario, así que estamos atendiendo en el hall del edificio hoy hasta la fecha, y vamos a seguir así hasta nuestro próximo traslado, que vamos a tener nuevas oficinas, esperamos dentro de pocos meses. Claro. Recordemos un poco cuál es la función que tiene el CERNAC y la importancia de la atención personal, ¿cierto? Personalizada. ¿Cuál es el rol del CERNAC hoy día? ¿Qué hace? El rol del CERNAC, establecido así en la ley, es primero proteger a los consumidores, pero adicionalmente educarlos e informarlos. Ya. Proteger, ¿qué significa proteger? Proteger al consumidor en el sentido de que frente a un problema de consumo entre un proveedor y la persona consumidora, el CERNAC entonces actúa en primer lugar como mediador, en el sentido de contactar al consumidor con la empresa a efecto de buscar una solución a el problema planteado por el consumidor. En otros casos también acciones de protección son presentar juicios directamente en contra de empresas, fundamentalmente en los casos en que existen afectaciones e infracciones a los derechos de los consumidores que afectan a varias personas al mismo tiempo, en las que se denominan acciones colectivas, y en esos casos el CERNAC demanda directamente a la empresa consumidora, no así en los casos particulares. En los casos particulares el consumidor tiene que protegerse, presentar una demanda, una querella directamente. Eso es una brecha que existe hasta el día de hoy, que nosotros esperamos que pueda solucionarse en parte a través de un proyecto de ley que existe, que actualmente está en el Congreso, que busca entregar facultades sancionatorias al CERNAC. O sea, a ver, una persona que lo hace directamente a un establecimiento tiene que pasar por el CERNAC, ¿sí o sí? No necesariamente. No necesariamente, ya. CERNAC es una alternativa. Perfecto. Una alternativa que podría ser más eficaz si tuviéramos facultades sancionatorias, Ya. pero hoy en día la sanción, las multas las aplican los juzgados de policía local. Exactamente. Ahora, si bien es cierto, no tenemos esas atribuciones aún, la intervención del CERNAC de todas maneras es importante, porque casi el 60% de los casos son acogidos favorablemente por los proveedores, de manera que tenemos un porcentaje importante de consumidores que de otro modo no habrían logrado cumplir con su expectativa de ser resarcido la afectación de la cual ha sido objeto. Claro. Pensemos que el consumidor que llegó al CERNAC, además, es porque normalmente no le fue bien en el trato directo con la empresa. Y en los restantes casos, o bien no hay respuesta, o bien la respuesta es negativa. Claro. ¿Cuáles son los casos más frecuentes que reciben ustedes, por lo menos acá en la región? ¿Hay una estadística, casos más frecuentes del rubro a los cuales se está tratando de pedir una compensación? Normalmente la mayoría de los casos dicen relación con problemas de retail, ¿ya? O bien telecomunicaciones. Son los casos que más se presentan en cuanto a lo que es porcentaje. Ya, perfecto. O sea, son los que, por cantidad, son los que más ustedes atienden, ¿no? Así es, por cantidad. Ya. Y de todas maneras es importante mencionar que cuando se presenta un reclamo ante el CERNAC, el CERNAC normalmente lo que hace es oficiar a la empresa correspondiente a través de una presentación que se le confiere 18 días a la empresa para que responda. La empresa normalmente responden, pero de estos casos de respuesta
podemos decir que, como mencioné anteriormente, un alto porcentaje, 60%, ojalá fuera más, son respondidos favorablemente, otros casos son respondidos desfavorablemente y una pequeña cantidad de empresas no responde. Todo esto son infracciones también, Claro. también a la ley. Cuando se refiere, Marco, a que lo responde favorablemente, a veces es devolución de dinero, a veces es devolución de especie, digamos, de producto, ¿cuál es cómo se resarce a la persona? Normalmente se trata de cuestiones que dicen relación con productos que salieron defectuosos, que dicen relación con el derecho de garantía, ¿Ya? o bien cuando hay cobros indebidos, especialmente en el caso de las telecomunicaciones. Eso es muy común. Normalmente la mayoría de esos casos se resuelven favorablemente. Ya. Las empresas les interesa, y para ellos también es beneficioso, celebrar convenios de interoperabilidad que se denominan con el CERNAC, de manera que para ellos les es más fácil a través de una plataforma, la plataforma del CERNAC, Ya. ellos pueden manejar sus respuestas, sean positivas o sean negativas. Entonces con estos convenios de interoperabilidad se facilita el contacto entre la empresa y nuestro servicio, como mencionaba. De manera que siempre el llamado es a las personas que cuando tienen un problema que no logran solucionar con la empresa directamente, puedan acudir al CERNAC, aunque siempre se dice, bueno, pero el CERNAC no tiene facultades sancionadoras. No las tenemos, pero en muchos casos, cuando el problema se repite, el CERNAC presenta querellas en contra de los proveedores, sea lo que se denomina de interés general, entre comillas, o bien los casos de acciones colectivas que mencionaba anteriormente, cuando hay varios afectados por un mismo hecho. Correcto. Y en esos casos es bien importante porque una demanda colectiva tiene un beneficio que se amplía a todos los afectados con los mismos hechos, y si bien es cierto puede tomar su tiempo, en definitiva también es un medio disuasivo para las empresas, en el sentido de que los montos que tienen que terminar pagando las acciones colectivas siempre son altos. Son altos, claro que sí. Marco, ustedes atienden hoy día, a ver, partamos diciendo que la atención es presencial y que ustedes están atendiendo hoy día como oficina Valparaíso Regional en el primer piso del edificio de la delegación o de la gobernación, como queramos llamarlo, ¿no? Así es. Ya. ¿Hay otros puntos de atención en la región? Presenciales, por ejemplo, en las municipalidades ustedes capacitan a funcionarios para que puedan atender a las personas, ¿y en qué lugares? Sí, muy buena la pregunta, Rodolfo, porque CERNAC tiene obviamente su oficina regional, pero para efecto de poder acercarse a las personas, lo que realizamos es la elaboración de convenios con las distintas municipalidades, de manera que puedan ellos recibir a los miembros de sus respectivos municipios, a los habitantes correspondientes de las comunas, y poder ser atendidos por un funcionario que es un funcionario de la municipalidad, que es capacitado, como tú consultabas, que es capacitado por el CERNAC para poder dar respuesta, no solamente asesorar al consumidor, sino que también recibir un reclamo o una consulta. Son capacitados, tanto es así que pueden ellos utilizar las plataformas del CERNAC, las plataformas computacionales, para ingresar los reclamos, y es lo mismo que si fuera ingresado en la oficina del CERNAC. Esto pasa con los casos en los cuales las personas necesitan, por alguna razón, concurrir presencialmente. Pasa mucho con las personas mayores esto, porque además, claro, tenemos otros canales que son más utilizados en porcentaje, muchísimo más utilizados en porcentaje, que son los canales digitales, como el sitio web del CERNAC, el portal del consumidor, o bien a través del call center, que es el teléfono 800-700-100. Claro, hay un tema con las personas mayores, ¿no? Que el uso del tema digital de internet no les es fácil, no tienen acceso. Por eso la presencialidad es tremendamente importante. Ahora, si hiciéramos un poco de pedagogía, ¿cómo denunciar a una empresa o cómo denunciar un caso? Yo voy, me atienden ustedes directamente, lleno un formulario. Cuéntanos un poco cómo es esa forma de trabajo. Claro, en la atención presencial se presenta, la persona lleva su carnet de identidad, recibe el reclamo, se le ingresa a través de la plataforma directamente por
la ejecutiva de atención de público no tiene que estar firmando nada a la persona, se recibe a través de su carnet de identidad, del cual queda todo el registro. Y si ha sido un usuario anteriormente del CERNAC, ya está en nuestra base de datos, ya con su solo carnet de identidad ya aparecen todos sus datos. Se ingresa el reclamo y le llega una carta a través de internet, una carta informándole de la presentación de su reclamo y del plazo que tiene entonces la empresa, que normalmente es al día siguiente que se le comunica a la empresa este plazo de 18 días que tiene para responder. Y de ahí en adelante todo es a través de los medios informáticos. Ahora, ¿qué pasa? Que cuando la persona, especialmente las personas mayores, no tienen esta facilidad, entonces en esos casos se les comunica a través del correo escrito, la manera tradicional que se hace. Claro. Ahora, ¿el consumidor tiene claros sus derechos? ¿Dónde están los límites? ¿Dónde empiezan a correr sus derechos como consumidor? Sí, bueno, excelente la pregunta, porque normalmente uno piensa que hoy en día ya estamos todos bien formados, pero no es así. No es así, ¿cierto? No es así, desgraciadamente. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Normalmente lo que nosotros hacemos como servicio cuando existen eventos públicos, gobiernos en terreno, tratamos siempre de estar presente ahí para informar a las personas. No es suficiente tener un sitio web del CERNAC que informa. La gente no anda buscando esa información, a veces la recibe. Tenemos mucha folletería. En ese ejercicio que nosotros realizamos permanentemente, nuestra función es informar. Realizamos talleres con personas mayores, en colegios para los niños, para los jóvenes, permanentemente, a través también de las mismas municipalidades, en ese tipo de organizaciones, informando a las personas. Entonces, básicamente, si uno puede decir en pocas palabras, derechos de los consumidores, en realidad todo lo que a uno se le ofrece, aunque no esté después en el contrato, si está en la folletería, todo eso forma parte de lo que tiene que cumplir la empresa. La empresa tiene el deber de responsabilidad en lo que ofrece, el deber y la obligación de profesionalismo, que los servicios no basta con que sean entregados, sino que tienen que ser servicios de buena calidad. Todo lo que la persona se siente como pasada a llevar, o que de alguna manera le dijeron una cosa, se la pintaron muy bonita, pero después en definitiva no era tanto como se lo decían. Todo eso, lo que le huela a que me pasaron a llevar, lo más probable es que haya una infracción a los derechos de los consumidores. Todo lo que puede inducir a engaño, a error, es una cláusula general en la ley de protección al consumidor. Lo que puede inducir a error o engaño ya de por sí es una infracción. Correcto. Ahora, ya decíamos que habían sectores que eran más sensibles, como por ejemplo telecomunicaciones, el área del retail, el área del turismo, por ejemplo. También es un foco de denuncia muchas veces, ¿no? Digo, de prestadores de servicios de turismo, o algo que no ocurre acá. Eso por supuesto que lo es. Las empresas de turismo son proveedores que son objetos de seguimiento por parte del CERNAC, y también que son objetos de presentaciones de reclamo. Es más común, más frecuente en ciertas épocas del año, cuando hay feriados largos, por ejemplo, claro, o en la época estival, por cierto. Eso sucede. Normalmente las agencias de turismo son intermediarios de otros servicios. Claro. Ojo, que el hecho de ser intermediario, esto no da para más. O sea, a partir de tu pregunta yo puedo hablar en general de que por ser intermediario no significa que se le pueda desligar la responsabilidad en quien en definitiva presta el servicio. Claro. El intermediario también es responsable. Así que en ese sentido, por cierto, que se presentan reclamos, y el CERNAC interviene también en esos casos de cualquier tipo de intermediario, no solamente de empresas de turismo, también en el comercio electrónico, que hay muchos intermediarios. Claro. Ahora, bueno, ustedes siempre, para los periodos de Cyber Day, de los ventas electrónicas, etc., ustedes siempre presentan toda una campaña de información previa, ¿no? Para que la gente esté preparada para comprar y no cometa errores, ¿cierto?, al comprar. ¿Esas campañas se siguen haciendo tanto a nivel nacional como regional también? Así es. Efectivamente, cada vez que existe alguno de estos eventos, existe, como bien señalas, una advertencia, un comunicado, un llamado previo al evento,
a que tengan, primero a recomendaciones y en segundo que tengan en cuenta que pueden los consumidores entonces reclamar cuando no se cumplan con no solamente con las promesas, sino que con las exigencias que establece la ley. Especialmente en estos cyber se trata de comercio electrónico, y el comercio electrónico está bastante regulado, en el sentido en cuanto a los plazos que tienen que cumplir o la falta de stock. Todo eso son infracciones, y especialmente lo que se conoce como el derecho de retracto en el caso del comercio electrónico, que está también muy vinculado con el tema de estas ventas de cyber. Porque como el consumidor no tiene contacto directo con el producto que está adquiriendo, entonces en esos casos la ley señala, bueno, usted recibe el producto y si no es lo que esperaba o si no le gustó, sin expresión de causa, usted tiene un plazo, que es un plazo de 10 días, para devolverlo y sin ninguna explicación de por qué lo está devolviendo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ver la foto que se publica en un sitio web o a través de una aplicación que con lo que se recibe. O en definitiva, simplemente se arrepintió, porque puede pasar también eso, porque se reconoce también una realidad humana que como la tentación de repente y después sabe que y no la presencialidad con el producto. Entonces en esos casos la ley, como mencionaba anteriormente, confiere este derecho de retracto que es tan importante. Claro. ¿Cernac fiscaliza, digamos, con inspectores, o eso es otro rol, ¿no?, que tiene que ver con el servicio de puesto interno o con otro tipo de institución del Estado? Importante pregunta también, así ni que hubiera estado pautado y no lo está. No, estamos no, es que la experiencia del consumidor. Eso es lo más interesante de esta entrevista. Efectivamente, Cernac tiene desde el año 2018 atribuciones de fiscalización que no tenía antes. Fue una ocasión en la cual, a través de una reforma legal, pudo adquirir este rol de entidad fiscalizadora, en la cual en ese proyecto de ley también se buscaba entregar facultades sancionatorias, pero estas últimas no prosperaron, que es lo que mencionaba anteriormente, que ahora tenemos un proyecto de ley en ese mismo sentido, pero sí se entregó al Cernac esta facultad fiscalizadora que se ejerce permanentemente, tanto a través del concepto del monitoreo, que es la revisión en Internet, por ejemplo, se revisan los precios, hay un comparador, no un comparador, es simplemente un seguimiento de modificaciones en los precios, o bien en el caso de los sitios web que se inscriben para los cyber a través de la Cámara de Comercio de Santiago, entonces hay un seguimiento que se denomina monitoreo, que es parte de la función fiscalizadora, porque además funcionarios del Cernac también concurren personalmente a empresas proveedoras para efectos de verificar potenciales incumplimientos. Eso pasó, por ejemplo, bueno, primero pasa toda la semana, pero cuando fue un tema público, fue precisamente producto de los lamentables incendios que tuvimos nosotros acá en la región, en que se denunció una alza de precios que en definitiva no pudo ser acreditada. Se realizaron fiscalizaciones y en definitiva no pudo ser demostrado efectivamente o si ocurrió, si sucedió, fue algo que se revirtió rápidamente, porque Cernac también hizo un comunicado, lo hicimos a nivel regional, se hizo a nivel nacional, en el sentido de que, cuidado, que el alza de precios, esta manipulación de los precios, dentro de un concepto de un estado de excepción constitucional, es un delito. Un delito, exactamente. Así de grave. Entonces, si existió, se revirtió muy rápidamente. Bueno, hemos conversado con Marcos Morales, es el director regional del Servicio Nacional del Consumidor. Muy interesante tocar estos aspectos y sobre todo saber cómo uno puede acceder, tanto en lo digital como en lo presencial, a presentar una denuncia cuando se siente que sus derechos han sido vulnerados. Marco, agradecerle esta presencia, y no será la última vez que conversemos, pues son temas que le interesan a todo el mundo y que debemos llevar adelante. Muchas gracias, Rodolfo, y muchas gracias a quienes nos están viendo y escuchando. Muchas gracias. Y a ustedes, amigos, la invitación es para una próxima entrevista aquí en puranoticias.cl, a través del cable, a través de todas nuestras plataformas. Que estén muy bien y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.